Muy buenos días, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy veremos un nuevo tema para nuestra clase y es un tema que yo sé que les va a agradar mucho porque es un tema que yo sé que ya conocen, pero quizás no del todo. Así que dentro de ese tema interesante, pues nos encontramos al señor Cuento. Hoy conoceremos el cuento y sus partes, pero antes de empezar a desglosar, a explicar qué es esto del cuento, vamos a hacer las preguntas, las vamos a conocer, a ver qué es lo que vamos a responder en este video. Y bueno, entonces iniciamos con qué es el cuento, cuáles son las partes del cuento, qué expresiones podemos utilizar en cada parte del cuento. Así que dentro del qué es el cuento, vamos a ver qué es eso de qué es el cuento. Y vemos que el cuento es una corta narración, es algo breve en la cual encontraremos ciertos personajes, ciertas acciones y siempre un determinado lugar y un tiempo específico. Ya conociendo qué es esto del cuento, ahora veremos cuáles son las partes del cuento. Para iniciar las partes del cuento hay que tener en cuenta que son tres partecitas, así que vamos a conocer la primera. En la primera conocemos la parte del inicio. El inicio es algo muy importante porque, como lo dice su nombre, es la parte inicial del cuento, estudiantes. Así que allí podremos ver una breve descripción de lo que va a suceder en esta historia, ver a qué nos vamos a encontrar, qué nos vamos a enfrentar. Y ahí conoceremos dónde o quién o quiénes son los protagonistas y esos personajes de esa historia, de ese cuento. Bueno, pero también es muy importante conocer cómo podemos nosotros iniciar esa historia. Y por ello conocemos, yo sé que ustedes conocen estas famosas frases cada vez que leemos un cuento. Dentro de ellas encontramos como por ejemplo, había una vez, en un lugar muy lejano, o érase una vez hace mucho tiempo. Y la segunda parte muy importante dentro de este cuento que no se queda atrás es el nudo. Bueno, ¿qué es eso del nudo? El nudo, ¿lo pueden creer? Es la parte más importante del cuento, porque allí encontraremos cuál es esa pelea, cuál es ese conflicto, cuál es ese problema al cual debemos encontrarle una solución. Bueno, pero entonces, ¿cómo podemos iniciar esa parte del nudo tan especial donde se desglosa ese problema que nos vamos a encontrar? Entonces, por ello podemos usar las siguientes palabras, como por ejemplo, un día, a continuación, después, al poco tiempo, más tarde, por último y entre otras más palabras. Y por último encontramos la parte más deseable que deseamos encontrar siempre que leemos un cuento. Y por ello es el desenlace o el final. ¿Qué es eso del final o el desenlace? Pues resulta y acontece que esa es la última parte del cuento. Y sobre todo es la más corta y la más curiosa. ¿Saben por qué? Porque aquí se va a encontrar esa solución a ese problema y sobre todo veremos cómo finaliza esa historia o ese cuento. Pero también, a ver, ¿cómo podemos iniciar esa parte para concluir ese cuento? Por ello, podemos utilizar las siguientes palabras que yo ya sé que ustedes la han visto en esos cuentos lindos y hermosos que yo sé que ustedes han leído. Como por ejemplo, podría ser, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. O, y vivieron felices hasta el fin de sus días. Pero que no falte esto. Y vivieron felices y comieron perdices. Esa es muy famosísima. Bueno, pero ¿qué les parece si antes de acabar con esta breve explicación y de este hermoso tema, porque no vemos algunos cuentos que son famosísimos? A ver, dentro de ellos les traigo tres que yo sé que ustedes en algún momento lo leyeron en su infancia, tienen que hacer parte, y es esto de, a ver, ¿quién se acuerda de Pinocho? Pinocho, el señorito mentiroso que le crecía la nariz. O como por ejemplo los tres cerditos. A ver, los tres cerditos que se los quería comer. ¿Se lo recuerdan? Y él soplaba y soplaba para comérselos y derrumbó todas sus casas.
o el hermoso y precioso y elegante gato con botas. Y bueno chicos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y aprendan mucho. No olviden leer ese cuento que tanto desean y si ya tienes ese cuento favorito, pues desempólvenlo de la biblioteca y vuélvanlo a leer.